1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes de nuestro país se encuentra en riesgo de pobreza. Para hacer visible esta situación y actuar sobre las causas coyunturales y estructurales de este problema, en 2018 el Gobierno creó el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Gabriela Jorquera es subdirectora de este órgano. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este órgano, esta institución? Pues como decía, es un órgano de muy reciente creación. En el año 2008 el presidente Pedro Sánchez quiso hacer una señal potente para remarcar que la lucha contra la pobreza infantil era un objetivo prioritario de la acción de gobierno. Por eso nos crea a nosotros con 3 objetivos, con 3 ejes de acción claros. El primero es visibilizar y poder mostrar cuál es la situación de la pobreza infantil en nuestro país, de poder sensibilizar con respecto a la magnitud y a la gravedad de la pobreza infantil en España. También para poder articular e impulsar políticas públicas que vayan a atajar tanto las consecuencias y especialmente las causas de la pobreza infantil, y también para poder conjugar voluntades, para poder articular redes, actores y aliados para poder combatir las consecuencias de la pobreza. 1 de cada 4 niños en España está en riesgo de pobreza. Estamos hablando de una cifra desgraciadamente muy alta. Es muy alta. De los casi 8 millones de niños y niñas que hay en España, 2.260.000 están en situación de pobreza. Eso es pues más de 1 de cada 4. Esta situación no es nueva. Desde que tenemos datos y registros de pobreza infantil en nuestro país, de pobreza, la infancia es uno de los grupos a los cuales la pobreza les afecta de manera más importante. Esta situación incluso empeoró después de la crisis de 2008. A partir de la crisis vemos que algunos grupos han mejorado su situación en comparación con los demás, como los mayores de 65. Otros grupos han empeorado, como por ejemplo son los jóvenes. Sin embargo, la infancia es consistente, siempre ha sido y siempre ha mostrado unas tasas de pobreza muy altas. Da lo mismo crisis o periodos de crecimiento económico, los niños y niñas padecen de una manera mucho más importante la pobreza en nuestro país. Y esto es una llamada urgente a la acción, porque no deberíamos poder permitir que más de 2 millones de niños y niñas estén creciendo sin las condiciones de bienestar mínimas para su desarrollo y sin contar con las oportunidades que otros niños y niñas tienen para poder crecer y desarrollarse. Claro, pero si es un problema que llevamos arrastrando desde hace tantos años, ¿por qué se sigue produciendo? ¿Por qué seguimos en esta situación? Creemos que puede haber un problema de percepción, que tendemos a entender que los niños son asunto de sus familias, con lo cual la pobreza infantil es un problema pues de sus padres. Y esto es lo que el Alto Comisionado, la creación del Alto Comisionado significa precisamente eso. Es decir, esto no es un problema de las familias que luchan cada día por dar lo mejor a sus hijos. En esto hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad del Estado. Tenemos que hacer, España como país, tenemos que hacer más y mejor para poder ayudar a estas familias a dar las mejores condiciones de vida a estos niños y niñas, pero también es responsabilidad de todos los otros actores sociales, porque todos podemos hacer un poco más para poder mejorar y aliviar las circunstancias de vida pues, tan difíciles en las que tantos niños están creciendo. Además, la pandemia no está siendo un obstáculo más, ¿no?, para estos niños y estas familias. Sí, los datos con los que teníamos de otros países en otras pandemias, sabíamos que afectan las circunstancias de confinamiento, las medidas de restricción, sabíamos que afectaban de manera muy importante tanto niños como adolescentes, aunque no hayan sido ellos los directamente afectados en este caso por el coronavirus. Pero sí que teníamos registro de que les afectan las consecuencias, los daños colaterales de la pandemia les afectan especialmente en términos de salud mental y en términos de desempeño educativo. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en el confinamiento, muchos niños, muchas niñas lo vivieron en casas pequeñas, con malas condiciones de habitabilidad. Los niños fueron el grupo que más tarde pudo salir, con lo cual para aquellos que vivían en viviendas hacinadas, con malas condiciones, este periodo los confinó en lugares que les afectan directamente al bienestar
las malas condiciones de la vivienda, y esto tenemos mucha evidencia que lo aporte, que lo sostiene, es que afecta de una manera muy importante a la salud física y a la salud mental de los niños y de las niñas. La infancia es además un periodo especialmente delicado. Las experiencias que se tengan durante la infancia afectan a lo largo de toda la vida adulta. Para los niños y para las niñas que viven y crecen en pobreza, esta experiencia les va a afectar a lo largo, no solo les afecta en su presente, en su bienestar y vulnera sus derechos hoy, sino que también va a dejar consecuencias a futuro. Para todos aquellos niños que han tenido que vivir las mismas consecuencias de la pandemia que hemos vivido todos los demás, pero además en condiciones de pobreza, estos efectos van a ser más profundos y sus consecuencias negativas mucho más importantes. Claro, porque la pobreza no solo afecta a la salud, a la alimentación, afecta a la educación, afecta a la brecha digital, o sea, es todo. La pobreza es transversal, afecta cada una de las dimensiones de la vida de un niño o de una niña. Sabemos, por ejemplo, y tenemos estudios hechos en España, que ven cómo los niños y niñas que viven en situación de pobreza tienen muchas más enfermedades y hay algunas patologías que les afectan de una manera mucho más importante. Con los datos del estudio Aladino que nos entrega la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tenemos registro de que los niños que viven en hogares con bajos ingresos padecen 2 veces más de obesidad, y eso quiere decir que les van a afectar las enfermedades a futuro, cardíacas, coronarias, del sistema musculoesquelético de manera más importante en su vida adulta. El doble de enfermedades, pero también les afecta su desempeño educativo. Los niños y niñas en pobreza repiten de una manera más importante cuando los comparamos con otros niños a igualdad de competencia. Esto es importante. En los estudios de PISA miden las competencias. 2 niños que tienen igual nivel de competencias pero distintos orígenes sociales, resulta que unos repiten más que otros, unos tienen peores desempeños educativos, de hecho abandonan de una manera mucho más importante. Los niños y niños, los jóvenes que han estado en situación de pobreza abandonan hasta 7 veces más el sistema escolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pobreza afecta de una manera muy grave y muy importante, pero que también tenemos en nuestra mano recursos, medidas, sabemos qué funciona para la lucha contra la pobreza infantil. Si decidimos romper este círculo de la pobreza, podemos mejorar de una manera muy importante la calidad de vida y el bienestar de todos estos niños y niñas que crecen hoy en pobreza en nuestro país. Otro de los problemas, Gabriela, es que la pobreza se hereda. Los niños la heredan de sus padres y probablemente sus hijos también la heredarán en el futuro. Sí, España es uno de los países de Europa en donde el origen social pesa más para explicar los ingresos y la situación durante la vida adulta. Sabemos, y los datos que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística sobre la transmisión general de la pobreza son claros. La mitad de las personas que viven en pobreza hoy han sido pobres cuando son niños. Solo 1 de cada 10 personas, adultos que están en pobreza hoy, fueron pobres desde niños. Es decir, la pobreza se hereda. Y no sé si voy a ser capaz de transmitir lo enormemente injusto que es nacer en un hogar con bajos ingresos, que es una situación que no se elige y que eso afecte de una manera tan importante todas las experiencias que vayas a tener a lo largo de toda tu infancia, que vaya a afectar a tu salud, a tu bienestar emocional, a tus oportunidades educativas, a tus oportunidades laborales a futuro. No deberíamos permitir esta situación injusta que padecen tantos niños en nuestro país. Vamos entonces a romper ese círculo vicioso, vamos a por las soluciones. Gabriela. Bueno, las soluciones descansan en 3 pilares. El primero es mejorar los recursos de los hogares que están en pobreza y que tienen niños y niñas a cargo. El segundo, mejorar el acceso a servicios. El tercero, asegurar el derecho a la participación de niños y niñas. Esto es lo que la Comisión Europea nos recomendaba ya por el 2013, que estamos de a poco avanzando en su implementación. Lo primero, recursos. Sabemos y contamos con mucha evidencia en
cómo el transferir directamente renta a los hogares que están en pobreza no solo disminuye las tasas de pobreza, sino que también mejora la salud de los niños, la salud física y mental, mejora su desempeño educativo y mejora sus oportunidades. Sabemos que cuando aumentas la cantidad de renta que reciben los hogares en pobreza, estos se van principalmente destinados a dos ítems: a mejorar las condiciones de la vivienda y a mejorar la alimentación y la educación de los niños. Es decir, son aspectos muy importantes del bienestar infantil. Esto es lo que se ha intentado con el ingreso mínimo vital, que tiene una fuerte perspectiva de infancia. Transfiere una cantidad de renta importante a los hogares con niños y niñas. Además, se acaba de anunciar un complemento de ayuda para la infancia especial que va a aumentar en una cierta cantidad más importante el dinero que se traspasa a aquellos hogares que tienen niños y niñas, dando más renta a los niños más pequeños y disminuyendo un poco a medida que crecen. Porque también sabemos que cuanto antes logremos atajar la pobreza, más oportunidades y menos consecuencias negativas va a tener para esos niños a futuro. Este sería un primer eje, ¿no? El de la transferencia a los hogares. Un segundo, mejorar el acceso a los servicios. Y esto es lo que estamos impulsando con la Garantía Infantil Europea, que es un programa que acaba de ser anunciado y publicado por el Consejo de Europa, por el Consejo Europeo, y lo que pretende, se va a implementar a lo largo de los próximos años, y lo que pretende es mejorar el acceso a 6 dimensiones básicas, a derechos y servicios para los niños y niñas. Mejorar el acceso a la educación y a las actividades extraescolares, que sabemos que actividades extraescolares de calidad mejoran las oportunidades y las habilidades de niños y niñas, especialmente en pobreza. Un mejor acceso a salud, y aquí tenemos algunas brechas importantes: salud mental, en salud bucodental, en salud visual, el acceso y un mejor acceso a la educación infantil, la que va de 0 a 3 años, y una nutrición saludable, asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a una nutrición saludable. La verdad es que el reto es inmenso, pero necesitamos que nuestros niños sean felices, que crezcan seguros, ¿no? Y que estén empoderados. Y además sabemos que podemos hacerlo, sabemos que si nos lo proponemos e invertimos la suficiente cantidad de recursos en la infancia, vamos a poder mejorar de una manera muy importante las tasas de pobreza infantil. Pero esto no solo tiene que ver con los niños, esto nos va a hacer un mejor país, porque sabemos que la pobreza infantil tiene costes no solo para los niños y niñas que la sufren, sino para la sociedad al completo. Algunos países han medido en dinero cuánto es ese coste. En Estados Unidos se calculó en hasta 5 puntos del Producto Interior Bruto. No sabemos cuánto cuesta en España, pero lo sabremos pronto, porque ya hemos iniciado un estudio en alianza con la obra social La Caixa, para poder saber cuánto nos cuesta la pobreza infantil. ¿Qué es lo que queremos obtener con esto? Tener el dato de cuánto nos cuesta el problema, porque sabemos que las soluciones no van a ser nunca tan importantes, con lo cual vamos a por ello, vamos a romper el círculo de la pobreza infantil. Muy bien, pues estaremos muy pendientes entonces de ese estudio, de esos datos. Gabriela, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Días. Buenos días.